Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. A negociar con las calificadoras de riesgo. Esta noche, aquí en Signo Pesos, tenemos entrevista con el designado ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, quien habló del grado de inversión que planea recuperar. Habló además del entorno económico, de los subsidios a los combustibles, la renegociación de los tratados de libre comercio, la reforma tributaria y de otros temas claves. En segundos, todas las respuestas. El negocio de los vuelos privados en Colombia. ¿Sabía usted que ahora se puede contratar un servicio aéreo a través de plataformas digitales? De esto y más nos habla esta noche Juan Fernández en Su Movida Empresarial. Jueves negro en la bolsa de valores. Prácticamente todas las acciones negociadas tuvieron una caída importante en la jornada de hoy en Colombia. Solamente una acción alcanzó a recuperar algo del valor perdido. Detalles al cierre de esta emisión. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de los planes en materia económica del nuevo gobierno que tendremos en nuestro país a partir del 7 de agosto, cuando se posesionará el presidente electo Gustavo Petro. Nuestro director Henry González habló esta mañana con el designado ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo. El panorama económico, el grado de inversión, la renegociación de los TLC, Ecopetrol y muchos otros temas fueron objeto de esta muy interesante conversación. Veamos la primera parte. Señor ministro de Hacienda designado José Antonio Ocampo, muy buenas tardes en Londres. ¿Cómo le ha ido? Muy buenas tardes, encantado de estar con ustedes. Gracias, señor ministro. Bueno, el entorno internacional se está enrareciendo a nivel económico, una guerra que no termina, una inflación que sigue elevada y los pronósticos no son buenos, y además una amenaza de una recesión que parece ya inminente. ¿Cree usted, ministro, que esto puede estropear los planes de crecimiento y demás en materia económica del nuevo gobierno? Bueno, de todas maneras, nosotros estábamos esperando una desaceleración en el segundo semestre del año, o sea, como el fin de la rápida reactivación que hemos tenido. Pero el contexto internacional pues, está muy incierto, porque por todos lados, digamos, hay señales negativas, digamos, como usted lo dice, por el lado de la inflación, digamos, el último dato de Estados Unidos de ayer fue muy alto, fue el más alto en 40 años, lo cual pues va a generar tanto un efecto sobre nosotros en materia de precios como un efecto sobre las tasas de interés. O sea, la Reserva Federal en unos días va a tomar una decisión que creo que va a ser bastante fuerte. Dicen que 75 puntos o un punto porcentual, probablemente. Y por otra parte, pues las altas tasas de interés ya están generando una expectativa digamos, de recesión. Ciertamente yo creo que va a haber recesión en Europa o en varios países de Europa, pero ya se está hablando también de Estados Unidos, aunque eso me parece que es un poco más incierto. Digamos, en el terreno positivo, yo tengo la impresión de que la inflación ya llegó a su pico. O sea que vamos a comenzar a ver en los próximos meses una reducción gradual de la inflación mundial y por otra parte pues una moderación también de los precios de muchos productos. Claro que en algunos casos ese efecto será negativo para nosotros, en el caso del petróleo, del café, digamos que son productos de exportación importantes de Colombia. Así es, ministro. ¿Las medidas que se han tomado hasta el momento son las adecuadas o creen ustedes y están planeando alguna medida adicional o especial para combatir estos males de la economía? Bueno, digamos, el tema de la inflación lo veremos en su momento con el Banco de la República. Obviamente ellos van a tomar una decisión casi seguramente en su próxima reunión, que también la presidirá el actual ministro de Hacienda. Entonces, esperemos a ver qué decisión y qué toma. Pero por otra parte, pues los efectos digamos, de las altas tasas de interés que vamos a tener también nosotros van a afectar pues, la actividad económica sin duda alguna, lo cual pues es un efecto que tendremos que ver cómo se maneja
Y además, pues, tienen el impacto, digamos, negativo sobre la recuperación del empleo, que ha sido hasta ahora, pues, relativamente productiva durante la reactivación. Y el empleo, obviamente, afecta a muchos sectores. Digamos, por el lado de qué se puede hacer, estamos pensando, pues, aumentar los subsidios a los hogares más pobres para compensar por el alto precio de los alimentos, por una parte, y por otra, un plan de pues, lo más agresivo posible de producción nacional de alimentos, para, digamos, autoabastecer de la medida de lo posible, y esa oferta adicional, pues esperamos que ayude a moderar los precios de alimentos. Esos subsidios que usted menciona para los hogares más pobres, ¿a cuántos hogares beneficiaría y en qué monto, ministro, respecto de lo actual? No, eso estamos todavía analizándolo. En todo caso, cubriría parte de los, tanto de Familias en Acción como de Ingreso Solidario, que de pronto lo vamos a integrar en un solo programa. Ministro, ¿recuperar el grado de inversión ante las calificadoras de riesgo es una prioridad para el nuevo gobierno o es algo que no los trasnocha? ¿Qué se va a hacer concretamente? Bueno, allá iré a Nueva York a negociar eso, a ver si es posible que una de las dos calificadoras nos aumente, nos mejore el grado de inversión, porque si tenemos ya dos calificadoras, ya tendríamos grado de inversión. Y eso pues ha sido muy perjudicial para Colombia, porque pues esa pérdida de inversión que hay que recordar fue el año pasado, ¿no? Ese ha sido perjudicial porque nosotros obteníamos un crédito un bono, podíamos emitir un bono en el mercado internacional en el 2020 al 3.5% de interés. Hoy en día estamos cercanos al 8%, o sea, se ha encarecido enormemente por el doble efecto del aumento de las tasas de interés de Estados Unidos y el mayor margen de riesgo que tiene Colombia en gran medida por la pérdida del grado de inversión. Pero eso es una prioridad, vamos a ver en qué medida es posible. La historia pues demuestra que los cambios en los grados de inversión pues son, o la mejora del grado de inversión es muy lenta, digamos. Colombia perdió el grado de inversión en 1999 y solamente la recuperó en el 2011. Pues fueron 12 años sin grado de inversión, pero esperamos que esta vez sea mucho más corto. Yo creo que con el conocimiento que tienen de mis labores y además con la política macroeconómica sana que tendremos, podamos convencer a las calificadoras de que nos corrijan ese grado de inversión. ¿A usted le gusta, ministro, la idea de renegociar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos? ¿No es una caja de Pandora donde eventualmente terminemos peor de lo que se quiere corregir? Bueno, habrá que ver cuáles son las propuestas específicas que nosotros y ellos ponen sobre la mesa, porque hay que recordar que es una negociación. Entonces, veremos, digamos, qué posibilidades hay. No creo que sea imposible, digamos, cambiar algunas condiciones de ese tratado. Ustedes van a buscar, ministro, claramente con la reforma tributaria muchos más ingresos, seguramente con otras fuentes también, pero va a haber también, ahorita hablaremos de reforma tributaria, un recorte de gastos del Estado. ¿En qué rubros, en qué sectores, qué van a hacer ahí en apretón fiscal? Bueno, vamos a ver qué se puede racionalizar del gasto público, sin duda alguna, pero no será para reducir el gasto público, porque tenemos por el otro lado una gran cantidad de programas sociales que se quieren emprender. Entonces, la reforma tributaria tiene que responder al doble propósito de precisamente llevar a cabo esos programas sociales, pero al mismo tiempo pues, culminar el ajuste fiscal que no ha terminado. Solo el tema de las pensiones se les lleva en el presupuesto nacional más del 35%, creo que son como 80 billones de pesos. Finalmente, para cuadrar caja de Colpensiones, ¿van a tener que echar mano de recursos, por ejemplo, de los fondos privados? No, este no es un tema prioritario, pero además le recuerdo que el 70% de lo que está en el presupuesto nacional para pensiones es para pensiones públicas, no es para Colpensiones. O sea, ese es un error que se hace todo el tiempo en Colombia, creer que toda la plata que hay en el presupuesto para pensiones para Colpensiones. No, el problema de Colombia es que nunca hizo ahorro para pensiones públicas. Entonces, todas tienen que salir de año por año del presupuesto nacional.
Hay muchos ojos puestos, ministro, tanto en Colombia como en el extranjero, sobre el tema de Ecopetrol. Ya ustedes anunciaron que van a cambiar la junta directiva, hablaron de acabar el fracking, van a respetar los contratos actuales, pero tal vez no aprobarían nuevos. ¿Todo esto no va a traer nerviosismo? ¿No puede terminar afectando gravemente el futuro de esta compañía petrolera? No, no creo. Además, Ecopetrol tiene mucho futuro en otros campos. Pero ellos, o sea, tienen energía eólica, energía solar, hidrógeno verde, en fin, bueno, y tienen obviamente ISA y por lo tanto los negocios de ISA que son también muy importantes. No creo que haya un escenario negativo para Ecopetrol. Pues el fracking individualmente pues fue un experimento, digamos, o está haciendo un experimento. Me han preguntado mucho por el fracking. Yo desde mucho antes, hace varios años, soy enemigo del fracking, por lo que he visto en Estados Unidos, que las zonas con alta explotación de fracking tienen mucho más temblores de tierra y tienen problemas de recursos hídricos subterráneos, ¿no? Entonces, no creo que sea. Hay muchas otras alternativas energéticas sobre las cuales que el país tiene que apuntar, pero eso no quiere decir que ese es uno de los temas específicos de Ecopetrol, pero habrá muchos otros, incluso unos que tienen que expandirse, como las energías alternativas y la apuesta a hidrógeno verde. Ministro, el tema de los subsidios a los combustibles, ¿cómo lo quieren manejar ustedes? Les cuesta cerca de 25 o 30 billones de pesos anuales. ¿En qué gradualidad, en qué plazo quisieran ustedes llegar, si es que lo desean, a los precios internacionales? Bueno, para comenzar tenemos que ver cuáles van a ser los precios internacionales tras esta coyuntura. Tal como están las cosas, casi seguramente van a reducir el déficit del Fondo de Estabilización. Pero hay que recordar también que el gobierno tiene también pues mayores impuestos de renta a las empresas petroleras y también los dividendos que serán importantes de Ecopetrol. Entonces hay que también, yo diría, una parte importante del Fondo de Estabilización, si es que está compensado por los otros. Tenemos que ver cómo se hace. Pues este gobierno decidió aplazar el aumento de precios de la gasolina, digamos, por el temor al efecto inflacionario que iba a tener en una coyuntura que era negativa ya en materia de inflación. De alguna manera, pues dejaron de esa manera el problema en manos del próximo gobierno. Eso tenemos que estudiarlo con cuidado y de todas maneras cualquier cosa que se haga no afectará a los sectores pobres en materia de transporte. ¿Pero les suena la idea, por ejemplo, de que Ecopetrol asuma el pago con recursos propios de esos subsidios? Bueno, en la práctica es lo que se está haciendo en forma indirecta. No en forma directa porque no se puede hacer legalmente, pero en forma indirecta es lo que se ha venido haciendo en gran parte. Muy interesante esta conversación. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere, la segunda parte de esta entrevista con el ministro de Hacienda entrante, José Antonio Ocampo, abordando principalmente el tema de la reforma tributaria. Ya regresamos. Regresamos a Signo Pesos. Al igual que a millones de colombianos, el nuevo ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, también se sorprendió con algunas propuestas que han surgido desde el nuevo gobierno, entre ellas el anuncio de un impuesto a la telefonía celular. Veamos esta segunda parte de la entrevista con Henry González. Acabar la CPS, ministro, como digamos está sonando la idea, ¿a usted le gusta? ¿Tiene el gobierno el presupuesto suficiente para asumir ese costo con recursos propios? Bueno, el tema de la EPS no es estrictamente de mi competencia. Espero discutirlo con el presidente y con la ministra de Salud. Señor ministro, en el caso de la reforma tributaria, definitivamente 50 billones de pesos suena muy pretencioso para las condiciones y para la historia de lo que han dicho las reformas tributarias en Colombia. ¿Cuáles son como esos puntos definitivamente a los que le van a apuntar para que efectivamente la reforma les deje más recursos, pero que sea una reforma viable? Sí, ese es un tema importante. Además, yo debo decir, pues, el origen de esa cifra de los 50 billones que fue el profesor Luis Jorge Garay. Él me aclaró que todo el tiempo dijo que era
inicialmente una suma menor, pero que se iba aumentando a lo largo del gobierno. Entonces, estamos viendo, digamos, cuántos recursos se consiguen. De todas maneras, los lineamientos generales ya los hemos hecho públicos. Vamos, sobre todo, a eliminar beneficios tributarios para elevar el impuesto a la renta digamos, de las personas de altos ingresos. Vamos a poner un impuesto complementario de patrimonio para esos sectores. Vamos a eliminar beneficios también en el caso de empresas, pero con el objetivo de probablemente comenzar a reducir la tasa de impuestos de renta de las empresas, que es muy alta, que es 35%. Y en el caso del IVA, pues la reforma principal que ya hemos anunciado es la eliminación de los días sin IVA. Habrá otras cosas en materia, por ejemplo, del impuesto de carbono. Estamos pensando también, digamos, posiblemente elevarlo y de pronto algunas otras medidas. Pero bueno, precisamente estamos en la tarea de ver, hacer una estimación de cuántos beneficios tributarios, cuánto es el aumento del recaudo tributario que se obtiene con las reformas que hemos planteado. Ministro, cuando uno habla con la gente en Colombia, pues los que tienen ingresos mensuales de 10 millones de pesos no se sienten que estén entre los más ricos del país, ni tampoco quienes tienen un patrimonio de 1.000 millones de pesos, que por lo general son gente de estrato 4. ¿Ustedes de todas maneras van a poner a partir de esos niveles el gravamen de más renta y de impuesto al patrimonio? Pues en el caso de renta, sí. Yo le quiero decir que los que ganamos, porque yo también estoy en el grupo más de 10 millones de pesos, estamos desde el 1.5% más rico de Colombia, o de más altos ingresos. No necesariamente somos ricos, digamos, pero digamos los sectores, digamos, que tienen ese ingreso tienen esa característica. Eso desafortunadamente pues es el reflejo de que la mayor parte de Colombia sí es pobre. Entonces tienen ingresos muy menores. 10 millones de pesos es un ingreso alto, o sea, en realidad muy alto para los estándares de Colombia. El patrimonio, pues, estamos buscando la cifra, no sé si 1.000 millones, 2.000 millones, pero por ahí estamos. Esa es bajar de la que ha estado vigente en algunos años en los últimos tiempos. Y hablando de pobres, ¿usted le dio visto bueno a esa idea que está sonando de gravar con impuesto al consumo los planes de telefonía celular desde 38.000 pesos mensuales? Bueno, es una propuesta que nos hizo la ministra. Vamos a ver qué, pero pues, no la conocía cuando ella la lanzó. Acabar, usted mencionaba los beneficios tributarios, ministro, no es un mal momento justamente por el entorno del que hablábamos a comienzos de esta entrevista y también porque el empleo todavía sigue en niveles relativamente muy altos para Colombia. Bueno, es que ¿a qué beneficios se refiere? ¿A los de las empresas? Sí. No, vamos a ser muy cuidadosos en eso y como digo, incluso digamos, el problema de algunos beneficios es que crean inequidades entre empresas. O sea, hay empresas que favorecen, otras que se perjudican. Y las que se perjudican mucho porque les aumentaron la tasa de tributación al 35%, y en el caso del sector financiero a más, ¿no? Entonces, digamos, la verdad es que, digamos, hay ganadores y perdedores. Entonces, el hecho de que tratemos de unificar para que sea más homogéneo, más equitativo el impuesto de renta a las empresas, pues no creo que sea un objetivo perjudicial para el país. Y como digo, si logramos unos recursos importantes, el plan es en algún momento comenzar a reducir la tasa de impuesto a las empresas, que sí es muy alta en Colombia. Hablando de tasas, ayer el presidente electo Gustavo Petro trinó evocando un impuesto que le pusieron a los bancos recientemente en España y dejó la sensación de que están pensando eventualmente, ministro, en ponerle una especie de sobretasa tributaria en renta, por ejemplo, al sector financiero en Colombia. Bueno, ya lo tiene, ¿no? En el caso colombiano. O sea, no, ese no es una... no sé exactamente a qué se refería específicamente para el caso colombiano el presidente electo. El tema de las tierras improductivas, ministro, que le preocupa a mucha gente, finalmente, ¿con qué
tipo de tributos o en qué magnitud serían esos impuestos para esas tierras que consideren improductivas? No, el tema básico en el caso de tierras es el catastro multipropósito, que se inició bajo la administración Santos, se continuó durante la administración Duque y esperamos terminarlo en la administración Petro. Ese es el mecanismo básico obviamente va a aumentar el impuesto predial para muchas tierras que hoy en día tienen una tasa de predial muy baja. Entonces va a generar pues lo que me parece que es obvio, digamos, un incentivo a utilizarla, a producirla, o si no vendérsela a otra empresa que sí quiera utilizar esa tierra. Va a ser mucho más productiva la explotación de la tierra en Colombia. Ministro, una última pregunta y tiene que ver con un tema que por estos días viene preocupando a muchos colombianos y es el dólar tan elevado. Sé que el Banco de la República ha aclarado, pues ellos no van a intervenir, no están los planes. ¿Desde el gobierno se va a promover algún tipo de medida, bien sea a través del emisor o bien sea desde el mismo Ministerio de Hacienda para tratar de volver a contener ese dólar? Bueno, el tema es que el dólar, tal como está, es obedece básicamente a efectos internacionales. O sea, virtualmente todas las monedas del mundo se devaluaron con respecto al dólar, ¿no? Incluyendo el euro, que ya está valiendo menos que el dólar. En el caso de América Latina, Colombia, Chile fue el más golpeado, seguido por Colombia y por otra parte, pero también Brasil ha sido muy golpeado. Entonces, la pregunta concreta allí es, para comenzar, digamos, si esas presiones especulativas que se dan en los mercados, uno tiene que entrar a intervenir, porque muchas intervenciones son totalmente inefectivas. Yo, pues, de hecho, hace varios días dije, bueno, esto va a llegar a un pico y va a comenzar a moderarse, como ocurrió, de hecho, el año pasado. Después de que el dólar se disparó por mucho más allá de 4.000 pesos, eventualmente comenzó a moderarse. Y curiosamente ya se está comenzando a moderar. Ayer hubo una caída del precio del dólar y hoy ha habido un pequeño aumento, pero que no compensa no mínimamente la caída del día de ayer. Señor ministro, muchas gracias por esta entrevista, muy amable y muchos éxitos en todos estos planes que tienen. No, a ustedes muchísimas gracias por su atención, siempre encantado de estar con ustedes. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos la movida empresarial y el negocio de la aviación privada aquí en Colombia. Ya les contamos. Regresamos, volvemos a Signo Pesos. Colombia no escapará a los efectos de la elevada inflación en Estados Unidos y también la inflación europea. Por el contrario, los expertos advierten que habrá repercusiones directas en nuestra economía. Alimentos, importaciones y exportaciones se verían impactadas por este fenómeno global. La alta inflación que golpea a Estados Unidos obligó a la Reserva Federal estadounidense a subir sus tasas de interés con el fin de moderar el gasto desde los hogares americanos. Sin embargo, la preocupación radica en la caída del crecimiento económico por segundo trimestre consecutivo, que ubica a Estados Unidos en un escenario de recesión. Esto sobre la economía colombiana tiene obviamente una repercusión directa a través del mayor costo de endeudamiento, lo hemos visto en nuestras tasas de interés de la deuda pública local, por ejemplo, y tiene un efecto adicional sobre el dólar, una apreciación del dólar americano, lo que se refleja en una depreciación del peso colombiano. Con un dólar más caro también se afecta la deuda externa del país, pues aumenta su valor en pesos. Otros sectores golpeados son el agro, que demanda insumos y fertilizantes importados. Un dólar más devaluado impacta las importaciones tanto de bienes finales que están en la canasta familiar como de bienes intermedios que se utilizan para los procesos productivos dentro del país. Entonces, digamos, las importaciones van a estar más caras. Las exportaciones se benefician. La persona que exporta café, pues básicamente va a recibir más pesos por cada dólar exportado. Dicen los analistas que la inflación de Estados Unidos también impactaría las exportaciones, como por ejemplo en el caso del petróleo. Por supuesto, esto tiene efectos inmediatos sobre la demanda agregada y sobre el consumo de hidrocarburos, lo cual se traduce en una caída importante de los precios internacionales del petróleo, que ya se empiezan a observar, que estaban en niveles del orden de los 120 a 130 dólares por barril y han caído ya a niveles cercanos a los 100 dólares por barril. Con la inflación de Estados Unidos y Europa, las remesas también tendrían un impacto, pues ante la recesión mundial, las personas que envían su dinero a Colombia podrían llegar a perder sus empleos en los países donde están.
Y ahora nos vamos con esta que es la cifra económica del día. Es positiva, 5,5 millones y corresponde al número de pasajeros aéreos movilizados aquí en nuestro país, pero en vuelos internacionales desde y hacia el exterior. Esa cifra corresponde al periodo comprendido entre enero y mayo de este año. Además, significa que hay ya una recuperación del 90% frente a las cifras registradas en el mismo periodo del año 2019, es decir, antes de la llegada de la pandemia. Llega la hora de saludar a Juan Fernández con información del mundo de los negocios. Juan, su tema para esta noche. Bienvenido. Buenas noches, hoy voy a hablarle de todo este tema de la aviación privada en alquiler mediante plataformas, muchas que se mueven ahora con fuerza en Colombia y donde esas compañías nuevas que entraron en el negocio pues empiezan a ver cuándo verán puntos de equilibrio. Hay un caso, es el de la compañía Flaps, que inició operaciones en 2020 y que dice poder lograrlo en 2023. El año pasado las ventas alcanzaron 1,5 millones de dólares en Colombia y Chile, donde también opera la compañía. Eso significó unos 150 vuelos que llevaron a cerca de 700 pasajeros. Este año deberían llegar a los 4 millones de dólares, pero lo interesante es que 3 millones de dólares de ese total deberían corresponder a Colombia. La empresa debe tener unos 350 aviones certificados disponibles en América Latina, ampliando el servicio de la contratación de vuelos charter a ventas de sillas en aviones privados y también viajes puerta a puerta entre quien contrata el avión, por ejemplo, y destinos que pueden ser hoteles de lujo, por llamarlos de alguna manera. Juan, ¿y entonces cuáles son las cifras de este mercado de la aviación? Pues mire que esas plataformas entraron en un mercado donde la demanda crece, pero en el que no había mucha tecnología alrededor y funciona bien en zonas como Sudamérica, por ejemplo, donde el año pasado se realizaron unos 60.000 vuelos privados. De ese total, Colombia representa entre 9.000 y 10.000 vuelos privados al año. En el país hay aviones con licencia de charter de todos los tamaños, esto es de hélice o turbina, más de 150 hoy. Un vuelo promedio puede estar sobre los 15, 20 millones de pesos en Colombia, dependiendo obviamente del avión. Un viaje a Medellín en un avión Piper, esto es de hélice de 6 puestos, puede costar unos $1.300, unos 200 y pico de dólares por persona, hasta menos de lo que cuesta a veces ese trayecto en una aerolínea regular. Pero hacia abajo, ese negocio se ha abierto a cupos, venta de sillas, y sucede porque cuando un vuelo charter va a su destino, pues regresa generalmente desocupado por lo menos la mitad de las veces, así es que es mejor vender las sillas con precios que van desde los 200.000 pesos, por ejemplo, en un viaje entre Medellín y Bogotá. Hay más jugadores como la brasileña Flapper, que también ofrece esos servicios en la región y que está en ese lanzamiento en Colombia de taxis aéreos eléctricos seguramente muy pronto. Y esta pues es la movida de hoy sobre aviación privada y cómo las plataformas empiezan a mejorar sus resultados. Juan, muchas gracias. Lo esperamos mañana con más movidas empresariales. Ahora nos vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir. Tasa representativa del mercado que regirá para mañana será de 4.519 pesos con 65 centavos. Cayó 38 pesos con 40 centavos. 2 jornadas consecutivas con un dólar cayendo desde máximos históricos. El petróleo de referencia Brent para nuestro país subió 0,21%. Se ubicó muy cerquita de los $100 por barril. El precio interno del café colombiano bajó y quedó en promedio a 2.135.000 pesos por carga para mañana. El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia tuvo una importante caída del 3,55%. La única acción que se valorizó fue la del Grupo Sura, con una ganancia del 2,73%, y la que más cayó fue la del Grupo Argos, que tuvo un retroceso del 6,82%. Antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. Hoy fue un día muy negro para la Bolsa de Valores de Colombia, una de las que más cayó en el mundo. De las 38 especies o acciones que se negociaron durante la jornada de hoy, 30 de ellas cayeron, bajaron de precio. Las más golpeadas, las más desvalorizadas, fueron las siguientes en este orden. Grupo Argos, caída de 6,8%. Corfi Colombiana, retroceso de 6,5%. La de Ecopetrol también con un fuerte bajonazo, 6%. Cementos
Los Argos, 5,9%, Canacol Energy, 5,8%, la preferencial del Grupo Sura tuvo una caída del 5,7% y Construcciones El Cóndor, 5,7%. Otras 7 especies mantuvieron su mismo valor frente a ayer y solamente una acción, la del Grupo Sura, como les comentaba, registró una ganancia. También hubo un incremento muy importante en las tasas de interés de la deuda pública de nuestra nación. Así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.